Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Chismes de Turquía. Qué gusto tenerlos aquí hoy, de verdad. Espero que estén pasando un día maravilloso porque lo que vamos a compartir es una historia que nos toca el corazón, una de esas que parecen desafiar al tiempo y la adversidad. El título lo dice todo, Kandem, amor eterno que sigue más fuerte que nunca. Así es, hoy nos sumergiremos en el universo de esta pareja, explorando los matices de su relación, los desafíos que han enfrentado y, sobre todo, la llama que se niega a apagarse. Si aún no están suscritos, los invito a tocar el botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros relatos. Empezamos. Hoy más que nunca, en un mundo en el que las relaciones parecen fugaces, en el que las redes sociales alimentan expectativas imposibles y el ritmo de la vida moderna nos distrae de lo esencial, encontrar historias que nos recuerdan que el amor verdadero existe y puede perdurar es casi un acto de fe. Can Yaman y Demet Özdemir se han convertido en uno de esos faros. Para quienes recién llegan, ellos son figuras públicas cuyas vidas se han entrelazado de manera que ha capturado la atención y el cariño de miles. Su recorrido, lejos de ser un cuento de hadas perfecto, está marcado por celebraciones, portadas de revista, aplausos en alfombras rojas y también pruebas que han puesto a prueba su unión. Y es justamente en la manera en que han sorteado esas aguas turbulentas, en su capacidad para salir fortalecidos de cada tormenta, donde yace la esencia de su amor duradero. Cuando pensamos en un amor que dura, solemos imaginar la ausencia de conflictos, la armonía perpetua, una burbuja de felicidad sin grietas. Pero la realidad de los vínculos humanos, y más aún cuando se desarrollan bajo la lupa pública, es mucho más compleja y, francamente, más bella en su imperfección. Can y Demet nos enseñan con su ejemplo que el amor eterno no es la falta de obstáculos, sino la presencia de un compromiso inquebrantable, la voluntad férrea de enfrentar y superar juntos cualquier piedra en el camino. Hemos sido testigos privilegiados de cómo su relación ha evolucionado, de cómo han crecido también por separado, puliendo talentos, venciendo miedos, aprendiendo a complementarse y a impulsarse mutuamente. Compartieron momentos de alegría desbordante, logros que hicieron suspirar a sus seguidores, y también batallas íntimas en las que la adversidad se cernió como sombra, pero su apoyo mutuo brilló con más fuerza, iluminando el sendero y consolidando su conexión. Lo que hace tan especial esta historia, lo que la vuelve cercana y real para tanta gente, es su autenticidad. A diferencia de muchas relaciones que se exhiben como escaparates perfectos, ellos no se han asustado de mostrar su vulnerabilidad. No han dudado en abrir la puerta a sus temores y sus sueños, a sus dudas y a sus metas más altas. Los hemos visto manejar la presión implacable de los titulares, encontrar un delicado equilibrio entre carreras exigentes y la intimidad que toda pareja necesita, y observar cómo, pese al escrutinio constante y los inevitables altibajos, su vínculo lejos de debilitarse parece solidificarse, transformándose en roca firme. Esa transparencia, esa valentía para ser ellos mismos con virtudes y defectos, resuena. Su relación se vuelve espejo donde muchos encontramos reflejados nuestros anhelos de amor verdadero, nuestras esperanzas y las batallas que libramos a diario. Para entender de verdad la fuerza de su lazo, conviene mirar los elementos que creemos sostienen su poder. En primer lugar, la comunicación. Y no hablamos del simple acto de hablar, sino de la escucha activa, la empatía genuina, la capacidad de comprender la perspectiva del otro incluso cuando difiere o cuando la emoción nubla el juicio. En entrevistas escogidas, en apariciones públicas, en esas miradas que se cruzan sin palabras, se percibe la complicidad que solo nace con el tiempo, con el esfuerzo y sobre todo con el respeto mutuo. Can sabe cuándo ofrecer un silencio que contiene, y Demet cuándo convertir una preocupación en impulso. Él celebra sus victorias como si fueran propias y ella resguarda sus batallas con delicadeza. Y cuando el mundo exterior aprieta con juicios y rumores, se mantienen firme uno junto al otro, recordando que su alianza está por encima del ruido. Otro pilar indiscutible es la admiración mutua. Se nota, casi se palpa, que se admiran profundamente. Y no únicamente por los logros profesionales. Ese rodaje extenuante, el estreno esperado, la ovación en el set, sino por la persona que cada uno ha elegido ser. Demet destaca por su disciplina, su entrega al trabajo y su calidez con la gente. Can, por su determinación incansable, su carisma y su compromiso con causas que trascienden la pantalla. Esa admiración actúa como motor constante que alimenta la atracción, la pasión y el respeto, creando una base sólida.
No es la pasión fugaz que se disipa, sino una apreciación profunda por la esencia del otro, por aquello que lo vuelve único e irreemplazable. Esa mirada orgullosa en un estreno, ese gesto de apoyo cuando los reflectores se apagan, hablan de una devoción que no necesita estridencias. La resiliencia es, sin duda, otra clave. La vida no ha sido un lecho de rosas para ellos. Hubo malentendidos, diferencias de agenda, silencios que pesaban y, sobre todo, distancias. Cam pasó largas temporadas fuera por compromisos en Italia, preparándose para proyectos ambiciosos, mientras Demet asumía retos complejos en series y películas en Turquía, con jornadas que rozaban lo imposible. Entre vuelos, sets, cambios de guión y noches cortas, aprendieron a convertir la distancia en un puente en lugar de una grieta. En cada reencuentro sumaron lecciones, en cada pausa cuidaron el pulso de la relación. No se trata de evitar las tormentas, sino de tener el ancla correcta y la determinación para navegar hasta que vuelva la calma. Y cada vez que llegó, llegaron también más fuertes. Más allá de estos pilares, conmueve su empeño por crecer, tanto a nivel personal como en equipo. No se conforman con lo ya conseguido, buscan superarse y sobre todo construir con visión de futuro. Comparten metas y planes, proyectos que les entusiasman, viajes que imaginan, causas que desean apoyar. Can ha mostrado un lado solidario que no se detiene, involucrándose en iniciativas benéficas y tendiendo la mano con discreción cuando hace falta. Demet, por su parte, se deja ver en su faceta más dedicada, ampliando su arte, entrenando, aprendiendo, elevando su propia vara. Es como si levantaran una casa juntos, ladrillo a ladrillo, día tras día, sellando cimientos de confianza y levantando muros de complicidad, con ventanas por donde entre la luz de lo que sueñan. Podríamos detenernos en los momentos concretos que nos robaron una sonrisa o nos hicieron creer de nuevo. Esas anécdotas que circulan y, como piezas de rompecabezas, dibujan una imagen nítida de la devoción que se profesan. Desde un gesto romántico que inspira a miles hasta una declaración honesta que emocionó a sus seguidores, cada detalle suma a la narrativa de un amor que se renueva. Pero más allá del brillo de los titulares y las fotos perfectas, lo que realmente importa es la conexión genuina. Un ejemplo, aquella mirada que se encontraron en una gala, cómplice y serena, como si en medio del ruido solo existieran ellos, o esa vez en que uno tomó la mano del otro lejos de cámaras, gesto mínimo y gigantesco a la vez. La fuerza de su relación está ahí, en lo que no necesita guión. Al final, la historia de Candem es un recordatorio poderoso de la paciencia, la perseverancia y, sobre todo, del amor en su forma más transformadora. Nos recuerdan que los vínculos fuertes no se construyen de la noche a la mañana, sino con constancia, dedicación y una voluntad firme de estar, pase lo que pase. Y que incluso en el vértigo del espectáculo, donde todo parece efímero, es posible sostener una relación auténtica, profunda y significativa que no solo sobrevive al tiempo, sino que florece con cada día. Su amor no es estático, respira, crece y aprende. Hoy repasamos los aspectos que, a nuestro juicio, lo hacen tan especial y resistente: la comunicación honesta, la admiración recíproca, la resiliencia ante las tempestades y el compromiso con el crecimiento común. Su historia no es solo de amor, es un faro en un mar de dudas. Y ahora la conversación es de ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman y de Demet Özdemir? ¿Qué lecciones se llevan para su vida? Los leemos con atención. Si este vídeo los conmovió o les resultó inspirador, regálenos un like y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo hicieron, suscríbanse a Chismes de Turquía y activen las notificaciones para no perderse nuestras próximas historias. Hasta la próxima. Cuídense mucho y que el amor del bueno los acompañe siempre.